Shalom a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, bienvenidos sean a la Geulá semanal. Mashiach, Mashiach שיבוא, בשוין יבוא יהודון. Mashiach, Mashiach. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las Peashot de Tazria y Metzorah, y especialmente acerca de el tema central de estas dos Peashot, que es lo que es la Nega Tzarat, la lepra milagrosa que había en el tiempo del Bet HaMikdash, que se llamaba el Tzarat, que no tiene nada que ver con la lepra médica, con la lepra así, la enfermedad endémica, sino que era una enfermedad, una especie de llaga milagrosa que se aparecía dentro de la persona. O sea, esta aparecía de una forma muy particular, muy peculiar, pero al mismo tiempo nada más aparecía de forma superficial en la persona. O sea, nada más, no era una llaga que permeaba dentro del músculo de la persona o dentro del hueso, sino que nada más era una llaga que nada más afectaba la parte exterior del cuerpo, la piel. Esto hace referencia también a lo que la parte mística de la Torah menciona acerca de la raíz espiritual de la nega tzarat, de lo que es la lepra del tzarat, de esta lepra milagrosa que menciona la parte mística de la Torah. El Alter Rebbe menciona en el Likutei Torah de que la raíz espiritual del Negatzarat es Orot Elionim, son luces muy elevadas, que éstas llegan a, por ser que son demasiado elevadas. Entonces, como mencioné, hay una cierta regla dentro de la Hasidut que dice, con la Gaboa Yoter, Yored le mata Yoter, todo lo que es más elevado en los mundos superiores, pues baja más abajo, y pues al bajar a lo más profundo de este mundo, pues baja en forma negativa, baja en una forma que no es una bondad así evidente, sino que es algo negativo. O sea, es una llaga, es una lepra. O sea, pero esta lepra al mismo tiempo tenemos que recordar que no es una lepra que permea dentro del interior del cuerpo de la persona, sino que es nada más algo superficial, nada más algo que afecta nada más la piel. Entonces el Rebbe aquí explica de que ciertamente los negaim, todos los tenemos muchas cosas tanto en el ámbito individual como en el ámbito como pueblo de Israel. Tenemos todos llagas, estamos todos llagados con todo tipo de cosas negativas, con defectos, con cosas que tenemos que pulir, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que, y especialmente en esta generación, que es la última generación del exilio y la primera generación de la redención, que las llagas que tenemos cada uno en lo individual y en lo general como colectivo son solamente como la nega tzarat, como la plaga milagrosa, como la llaga milagrosa del tzarat, que es nada más una llaga superficial. De la misma forma también las llagas que tenemos en la vida, los defectos y las cosas malas, negativas que tenemos en la vida, es algo solamente superficial. Y la forma de taeroto y la forma de purificarlo es por medio de dos pasos. El primer paso es, tal y como vemos en la peashá de la semana, lo primero uno que tiene que hacer antes de transformar la nega, de transformar la lepra en algo que sea positivo. Primeramente la persona tiene que autoanularse ante Akadosh Baruj Hu, tiene que autoanularse ante Dios, tiene que tener una actitud de humildad y espíritu contrito para con Dios, uno entregar su voluntad para que la voluntad divina se revele dentro de uno. O sea, y eso es precisamente lo que menciona Rashi y lo que mencionan los comentaristas, de que la Nega Tzarat, la lepra milagrosa, venía por el pecado de la Shonara, venía el hecho de que una persona habló maledicencias de su compañero, habló malas cosas negativas de su compañero. ¿Y cuál es la raíz de la Shonara? Es precisamente la Gabá, es precisamente la soberbia, el orgullo. O sea, una persona que dice maledicencia de su compañero, que dice malas cosas de su compañero, que dice chismes del otro, es porque esa persona se ensoberbece y se cree superior a otros,
se cree que es mucho mejor que otros cuando en verdad lo que tiene que hacer es mirarse a sí mismo, mirar primeramente la paja de uno antes de ver la paja del ojo ajeno. O sea, de ahí el porqué el tikkun, de ahí el porqué la reparación de la nega tzarat, de ahí el porqué la tahara, de ahí el porqué la pureza para purificar esta llaga milagrosa. O sea, cómo se purificaba el Metzorá, cómo se purificaba la persona que había sido eh, llagada con este tipo de llagas milagrosas del Tzarat. Tenía que traer dos tziporim, tenía que traer dos pichones. Los pichones siempre hacen pío, 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 hacen siempre están cantando de la misma forma que la persona estuvo cantando todo tipo de cosas que no debía. Y al mismo tiempo que trae los pichones, también tiene que traer una rama de hisopo. O sea, que es una rama de un arbolito, de un arbustito que es prácticamente el más denigrante de todos, el más como que el más olvidado de todos. Para recordarle a la persona de que ciertamente el tikkun para ese tipo de maledicencias que la persona dijo es primeramente uno ser humilde, tener una actitud humilde para con los demás, una actitud humilde para con Dios, tener siempre recordar el tener el espíritu contrito para con Dios y autoanularse ante la voluntad de Dios. Y ahí es cuando empieza el tikkun del Metzorá, precisamente cuando reconoce de que de que él es solamente de que la persona es una persona limitada, con una vida limitada, con capacidades limitadas. No es una persona que va a vivir para siempre, sino que tenemos un cierto tiempo en este mundo que tenemos que eh, tener en cuenta de que ese tiempo limitado que tenemos en este mundo, llenar los días que tenemos en esta vida, en este mundo, llenarlos de cosas buenas, tal y como los patriarcas llenaron sus vidas de cosas buenas, y es la razón por la cual se dice de Abraham Avinu que él estuvo Baba Yamim, él estuvo venido de días. Todos los días estaban yendo junto con él. ¿Por qué? Porque todos los días los llenaba con buenas cosas, con buenas acciones, con buenas cosas. Los llenaba siempre de positividad, siempre de energía positiva, los llenaba siempre de mitzvot, los llenaba siempre de preceptos de Dios, de siempre de hacer la voluntad de Dios y de autoanularse como un caballo se autoanula al jinete. De la misma forma, Abraham vino siempre se autoanulaba ante la voluntad divina. O sea, es el primer paso para el tikkun, para lo que es la tahara. Es el primer paso de la reparación y lo que es la pureza de esta persona, que es el Metzorá. Y el segundo paso es el ver cómo es que el transformar la nega, el transformar la llaga, la lepra, transformarla en oneg, transformarla en una cosa placentera. De hecho, la palabra nega y la palabra oneg tienen las mismas letras. Ain, Nun, Gimel. O sea, ¿por qué? Porque es precisamente la nega y el oneg están enraizados en una raíz muy, muy elevada, pero que puede ser expresada tanto en forma positiva, en un placer, en algo que es placentero, que es súper placentero, ¿sabe? Pero también puede expresarse en algo que es demasiado doloroso, que es demasiado llagoso, que es demasiado que provoca un dolor demasiado fuerte. O sea, entonces esa es la razón por la cual está tal y como dijimos anteriormente, las llagas de la lepra, del tzarat, están enraizadas en lo que es una raíz muy, muy elevada que tiene que ver con la luz infinita de Hashem, pero depende de nosotros el cómo se vaya a expresar en este mundo. Si la persona se autoanula a Hashem, siempre, si la persona tiene en cuenta Ain, si la persona siempre tiene en cuenta lo que es el ojo de Dios que supervisa a todas las criaturas, a todas las personas, entonces se puede transformar la Nun, se puede transformar la nun de la llaga, de la nega, si uno antepone a Dios y el ojo de Dios que supervisa todo, entonces ahí la nun, que letra nun representa nefilá, representa la caída, por decirlo así, la caída hacia las cosas que no son buenas, la caída
hacia las fuerzas malignas, entonces esa caída puede ser transformada en Nun Share Binah, puede ser transformada en puertas de sabiduría, en puertas, en puertas de entendimiento. O sea, la persona ciertamente puede caer, pero lo importante es levantarse y transformar esa caída. ¿Para qué? Para uno construirse a sí mismo y esculpirse a sí mismo y llegar a Tobanot y llegar a entendimientos mucho más profundos de la vida y estos entendimientos que también profundicen dentro de la persona y la transformen dentro de sí misma. Esa es la razón por la cual la nefila, la nun de nefila puede transformarse en nun de 50 puertas de Binah, de 50 puertas, las Nun Share Binah, las 50 puertas del entendimiento. O sea, y solamente después de ello es que viene la Gimel de Geulah. O sea, solamente después de estos dos pasos es que la persona puede llegar a revelar lo que es el objetivo, el propósito ultimativo por el cual le pasó una cierta cosa negativa, por el cual tuvo que pasar X, Y o Z obstáculo o dificultad o trabajo en la vida, o sea, o tikkun o reparación en la vida. Solamente cuando haces los primeros dos pasos representados por la Ain y por la Nun, entonces puede llegar a la Geulah, puede llegar a ver la persona claramente y cabalmente, Hashem quien aftabi, que yo te agradeceré, Dios. ¿Por qué? Porque me golpeaste, porque al final de cuentas ese golpe fue para revelar una parte del Or En Sof, una parte de la luz infinita que está dentro de cada uno de nosotros, y entonces ahí es cuando uno puede ver el propósito ultimativo por el cual existen todas las cosas del mundo, tanto positivas como negativas. Uno puede ver que tanto el nega, que tanto las llagas, como también las cosas placenteras, los dolores y los placeres de la vida, todos estos vienen para qué, para complementar y esculpir a la persona y hacerla mucho mejor. O sea, eso es lo que podemos aprender de estas Peashot de Tasria Metzorah. Suscríbanse a este canal, suscríbanse, compartan el like, ya estamos casi a los 300 suscriptores, vamos por más. Queremos hacer crecer este canal para hacerlo llegar a toda la gente de Latinoamérica. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y ahora también estoy también en TikTok como Luz de Redención, y nos vemos hasta la próxima.